Aquí. Estamos todos. Okay, so primero refugio. So tomamos refugio en Buddha Dharma Sangha from Aurora para iluminación. Trabajamos for the beneficial para todos, que todos los seres tengan felices causas. Tomamos refugio en Buddha Dharma Sangha from Aurora para iluminación. Trabajamos for the beneficial para todos, que todos sean felices causas. Tomamos refugio Buddha Dharma Sangha from Aurora para iluminación. Trabajamos for the beneficial para todos, que todos los seres tengan felices causas. Okay, entonces, so tengo dos preguntas de Carlos y una pregunta de Gloria. Okay. Un momento. Okay, also, yo recuerdo primero, la primera pregunta was the palabra emanation in text de Carlos. En general, Dharmakaya es sin forma, so no emanaciones de esto. Pero cuando platicamos acerca de la Sambhogakaya y Nirmanakaya, Sambhogakaya es una forma astral muy sutil, solamente personas con una alta habilidad en sus percepciones. Esto es emanación, pero es muy sutil. En el Nirmanakaya es un cuerpo físico, so es muy, no sé, muy burdo, muy manifiesto. So, los dos emanation cuerpos es Sambhogakaya y Nirmanakaya, pero en las palabras de este libro, no sé, depende if it's the Nirmanakaya, un cuerpo físico en este mundo, o Sambhogakaya, un cuerpo astral. Pero esto es una pregunta. So, Carlos, tú tienes dos preguntas. ¿Qué es la segunda pregunta? No recuerdo. Yampa, es cuando se hace en lo del Kusali, que habíamos hablado, que quería ver si nos podías explicar un poco sobre el Kusali. The Kusali. Sí. Okay, you're recording. Okay, entonces, there's the Kusali in Sadhana de Larga de Vajrayogini. Esto es una ofrenda especial. It's no soap. So the palabra soap is the significado de la palabra soap is una ofrenda para los gurus. Esto es el significado, es ofrenda. Entonces, so the palabra en general soap is ofrenda. Pero en la ofrenda de Kusali, es no de mismo de soap con carne y alcohol, o nada y bala es la palabra sánscrita. Es no esto, es otro tipo, otra cosa. Entonces, so in the Kusali, the Sadhana Larga de Vajrayogini, it's nosotros somos un Vajrayogini chico no más grande de esto. Salimos de nuestro corona y vemos nuestro cuerpo viejo cut it all up, cortamos mucho y en una cábala grande, cambio esto into néctar y esto es una ofrenda por todos los budas. So esto es otra cosa, es otro tipo de ofrenda. Otro tipo de ofrenda. Entonces, so it's just importante is that the palabra es misma, pero el significado es diferente. Cuando de Kusali Tzok y en Tzok de la Guru Puja, de la Lama Chopra Guru Puja, okay? So, más o menos clara, Carlos? Yeah. Sí, claro. Gracias, Yampa. Gracias. Okay. Okay, now the preguntas de Gloria. Just a second, I have to get to Cora. Okay. Kirti Rinpoche es un lama muy increíble, muy thing. Los cuatro gozos. Okay, so in nuestra meditación, tenemos cuatro gozos or alegrías from nuestro corona por nuestro garganta para corazón por el estómago or the ombligo, y from ombligo para nuestros generales, nuestros
sexual organs, okay? Eso es the cuatro gozos. And cada gozo is más fuerte. So it's from the corona para the garganta is gozo, from garganta to corazón is gozo más fuerte, from corazón para el ombligo or the stomach is gozo increíble, and then from the ombligo para nuestro generals is like super increíble. Okay, eso es the significado de esto. De una manera, okay, when we do each joy, should we stop and meditate on for emptiness? So the cuatro vasos in general, pardon, okay, the cuatro gozos are, tú recuerdas antes, yo hablé mucho acerca de la gozo y vacuidad. Cuando tenemos gozo, pensamos nuestro cuerpo es no autoexistente, es abierto. Así es, nuestra mente es también no autoexistente, es abierto. So, en cada tiempo, cuando nosotros tenemos un gozo por un postre de chocolate en nuestra boca, una caricia en nuestra cara, o cosas, pensamos inmediatamente, oh, es abierto, no autoexistente. Esto es muy importante, esto es antes de las meditaciones muy profundo, por muy familiar con gozo y vacuidad, pero la vacuidad de autoexistente. Soy una persona totalmente interdependiente, no un átomo de mi cuerpo es independiente, todo es interdependiente. Eso es más o menos fácil para nosotros. Tenemos mucha sabiduría. Ok, entonces gozo y abierto, gozo y vacuidad, gozo e interdependiente, es synonyms, ok? So eso es una cosa es importante. So cuando nosotros tenemos el gozo from, okay, well, primero, the cuatro gozos are, it's una manera para despertamos, wake up nuestro sistema nervioso, our nervous system. Okay, so it's a manera para esto. So cuando nosotros meditamos en eso, pensamos es gozo, sí, wow, and then llegamos aquí, es más gozo. And algunas veces nosotros tenemos nuestros chakras son muy fácil. I mean, yo recuerdo cuando was joven and was mi primera cita con una novia, mi garganta was like, esto es un chakra. It's not like, I mean, something muy mystical. Esto es the chakra de aquí. Y también muchas veces nosotros tenemos amor o bien sentimiento, tenemos sus emociones en nuestro corazón, en nuestro estómago también. Muchas veces es por miedo, pero esto es nuestro chakra de nuestro estómago, nuestro abdomen. Okay, en nuestro general, sí, I mean, tenemos sexo, sí, esto es este chakra. So tenemos estos chakras, pero muchas veces estos es juntos con un engaño o una emoción o un pensamiento. Pero en Tantra es en nuestro propio mano, nuestra propia capacidad, no dependiente con un engaño o una otra cosa, es nuestro poder de nuestra propia conciencia. Esto es importante. So, antes de esos cuatro gozos, un bien práctica de Vajrasattva would be super bien. Porque tenemos el néctar de nuestros maestros en nuestro cornea, like su santidad Dalai Lama o otros maestros, en su néctar es like, poco a poco bajo, y tenemos gozo, limpia nuestros engaños, bajo, lento, y con mucho burbujas de gozo, burbujas de sabiduría, en abajo, todo nuestro cuerpo es limpia, y en arriba, en to nuestro corazón, los tres movimientos de la práctica de Vajrasattva. Esto es súper importante, es la base por las próximas meditaciones. Entonces, so it is nuestra práctica de budismo y de camino gradual y de práctica de tantra. It's not like una y otra. They're all totally interdependent. I mean, the práctica de nuestra práctica de la camino gradual
es nuestra mente, nuestra actitud, nuestra vida es más clara. I mean, tengo una vida increíble, especial, una vida precioso humano. Y después esto, todo es impermanente, qué es importante, qué es no importante. Tengo mi inspiración, Buddha Dharma Sangha. Tengo más cuidado con mi karma. Y yo trabajo bien con mis engaños. Tengo bodhicitta por el beneficio para todos. Mi actividad es por el beneficio para todos. Entonces, esto es el camino gradual. Okay, en esto, con esto también tenemos la práctica de la Tantra. Well, okay, the camino gradual es camino principal de inicio, visión de la práctica, en el mediano, en el grande, this is the Mahayana, llegamos a la, for the práctica de Tantra. Okay, the preliminaries for the práctica de Tantra is those cuatro preliminaries, refugio y postraciones, Vajrasattva, Mandala y Guru Yoga. Todo esto es nosotros somos el creador de nuestra propia vida más iluminada. Gracias. And perdón me por mi mal grammar, pero okay. Anyway, entonces, así es, this is the thing. So todas las prácticas de la camino gradual, los cuatro preliminares y todo, there's no necesidad, I mean, the 100,000, this poquito, okay? Those 100,000 prostraciones. Sí, tú tienes la capacidad, sí, pero es no importante, I mean, poquito prostraciones. Y Vajrasattva, sí, es importante, pero no necesitas 100,000. Si tú tienes el tiempo, bien, pero es no importante. I mean, ¿qué es posible? Okay, okay, tenemos todo esto. Okay, ahora tenemos la práctica de Vajrayogini en los cuatro gozos. Okay, tenemos un base, nuestra práctica antes, okay, nuestro bien corazón con nuestro bodhicitta. Okay, también ahora nuestra sabiduría de todo es interdependiente, nada es autoexistente. Okay, como aquí llega aquí. See, there's un commentary acerca de los cuatro vacuidades. Yo no recuerdo exactamente, I mean, you could be like the vacuidad de the phenomena, the vacuidad de yo, the vacuidad de los dos juntos. I mean, no sé exactamente, pero en general, tenemos, cuando nosotros meditamos en vacuidad, there's the vacuidad de the phenomena y la vacuidad de nuestro sentido de yo. Eso es los dos. Okay. And for the práctica de Mahayana, primero the vacuidad de la phenomena is primero. And es todo the phenomena en el mundo y también mi cuerpo, los dos juntos. Esto es the vacuidad, cuando tenemos nuestras meditaciones, esto es la vacuidad de la phenomena. Cuando esto es muy clara, mi cuerpo es totalmente interdependiente, totalmente abierto. I mean, antes yo dije muchas veces, I mean, con una inhalación, todo el cuerpo es con la interdependencia con el oxígeno, la atmósfera y tu sangre, tus órganos y todo esto. I mean, totalmente nosotros somos totalmente immersed in the atmosphere y penetrated from the atmosphere. Esto es la naturaleza de realidad, nuestra realidad ahora, en este momento. I mean, tú escuchas mi voz, ¿cómo? Por the vibration de la aire. Totalmente es interdependiente. There's no un átomo de la independencia. Okay? Eso es súper claro, es muy fácil. Cada vez tenemos una respiración, pensamos interdependiente, no autoexistente. Mi mente también es interdependiente, no autoexistente. Este tipo de meditación es suficiente para cuando tenemos este gozo. Sí, llegamos a nuestra garganta, es un gozo, and so todo nuestro nervous system, from aquí para nuestra garganta, es más despierta, y también aquí, okay, tengo un gozo, y llegamos en todo mi cuerpo, aquí, mi piel, mis pulmones, todo esto para mi corazón, esto tienes gozo, and es totally interdependiente, no autoexistente.
and then para mi stomach, mi chakra de mi abdomen, then okay, es todo esto es independiente. And then para mi piso pélvica y mi general genitals, okay, esto es totalmente independiente. So, cuando nosotros meditamos en esta manera, nuestros engaños no, en general cambió. Tenemos otra asociación. En eso es asociación de no autoexistente y bien sentimientos. Y es muy interesante, porque en nuestra cultura, en una manera, la sexualidad es mal. ¿Verdad? I mean, in total the Christianity, the sexualidad es mal. Pero es solamente una sensación. Si tú tienes una sensación sexual y tienes una mente con mucho deseo, eso es un engaño. Pero es de una manera pobre por nuestros sentimientos o nuestras sensaciones sexuales. Pobre por ellos, porque tenemos esta idea, oh, es malo. Pero en la práctica de Tantra, this is like, let's say, neutral. Those sensaciones sexuales are neutral. There's muchos chakras allá. Esto es todo nuestro raíz humano, es una base de esto. Pero en la práctica de Tantra, cambia nuestra mente en más virtud. Ok, tengo mucho gozo allá, es bodhicitta, for the beneficial para todos. Cuando tú es Vajrayogini en unión con Heruka, o tú es Heruka en unión Vajrayogini, esta asociación es plenitud de la vacuidad y la bodhicitta. Es totalmente otra cosa. I mean, es muy interesante in the psychology de la Carl Jung, there were cuatro tipos de gozo, or cuatro tipos de plenitud. So there's just the plenitud de la, or the gozo de la sexualidad just por sex, no por otra cosa. Then there's gozo, plenitud, or sexo for familia. This is número dos. It has más significado. It's no solo por sexo, it's for, well, sexo, pero con familia, niños, nietos, y todo esto. Then in the commentary of Carl Jung, the tercer nivel is mismo de sustante de Dalai Lama. It's in the manera, it's un monkey or monja, pero the sexualidad is más for causes internal, más spiritual. It's no longer for familia or for solamente the placer. Okay, so it's the thing. And then the ultima is the plenitude de la Padmasambhava. It's un Padmasambhava y Yeshi Sogel. Esto es like, él es un Buddha, ella es un Buddha, ellos were juntos. Es un plenitud especial, porque es con la bodhicitta y vacuidad. So, the primero, sí, it's gozo. Este gozo es con más significado, familia. Este gozo es cambio nuestro mente mundano con nuestra práctica espiritual, so sucede Dalai Lama or Lama Zopa Rinpoche. Pero the ultima is Padmasambhava in the aspect, or Vajradharma, in union con consorte. Esto es the ultima. And this is in plenitude con bodhicitta y sunyata. Es totalmente no mundano, it's no un engaño, es totalmente otro tipo de plenitud, un fulfillment. Okay? So, este tipo de, es importante nos entendamos esto. There's the nuestro, okay, primero yo digo, pobre por nuestra sexualidad, porque muchas veces nuestra interpretación en religions generales, it's malo. It's un camino por engaños. It's muy burdo. It's muy mismo de los animales. Pero eso es pobre por esto porque it's neutral. It's un cosa por nuestro species humanos. Okay, así es bien. I mean, por esto tenemos nuestros padres y abuelos y bisabuelos, todo. Pero so, cuando nosotros tenemos la práctica de Tantra, es muy importante cambiar nuestra perspectiva con nuestra sexualidad. Si tenemos engaño o mucho deseo, pues es samsara.
pero cuando nosotros tenemos bodhicitta sunyata, cambia nuestra perspectiva. And so those cuatro gozos, I mean, that's from the corona for the garganta, es muy fácil, muy limpia. Nuestro garganta por nuestro corazón es muy fácil, es limpia. From nuestro corazón por nuestro ombligo es más o menos fácil. Pero cuando nuestro ombligo por nuestro genitals, esto es complicado porque tenemos muchas otras asociaciones. Pero necesita cambio esta idea. So, cada gozo es un poquito más fuerte. Y cuando llegamos a la última, número 4, esto es totalmente no es autoexistente, vacío, es interdependiente. Y también esto es el significado de bodhicitta. Yo ve en el grupo en el WhatsApp grupo de la Haruka Vajrayogini y también en Yamantaka. Es un grupo grande con mucha gente. There was un comentario de Saraha, de Mahasiddha Saraha. Él dijo, si nosotros tenemos de vacuidad, es bien, pero es no de última. Si nosotros tenemos mucha compasión, es bien, pero es no liberación. Cuando nosotros tenemos de vacuidad y compasión, o vacuidad y bodhicitta, esto es de última, es de verdad, de más alta. Okay, so también antes yo digo, pero no es mi traductor, pero más o menos esto. Si nosotros tenemos un novio o novia, okay. Si pues es una bien persona, tenéis cualidades, quién sabe es un practicante de Dharma, pero ¿cómo tus sentimientos con tu novia o novia es un Buda? Be like, muy incómodo porque eso es un Buda. Yo no tengo mente de un Buda. Pero si nuestra novia o novia es un Buda y ellos tenéis una mente limpia, con mucho bodhicitta, o totalmente bodhicitta, totalmente sunyata. Cuando nosotros pensamos en un deidad, soy Haruka o soy Vajrayogini, en nuestra pareja es un Buda, Haruka o Vajrayogini, y nosotros somos en unión. Esto es una meditación interesante porque es no solamente por sexo, es no por una familia, es por mi práctica, es mi espiritualidad y es por la última consumación, última plenitud. La plenitud de la naturaleza de realidad y amor y compasión. Esto es increíble. Es like wow, super increíble. Eso es nuestra práctica de Vajrayogini. Nuestro camino es en esta dirección. Es en la dirección de más libertad, más cualidades. Yo pienso mucho de unas veces, en la Buda, es muy allá, es inconceivable, imposible. Pero cuando yo pienso en los bodhisattvas, 10 bhumi o 9 bhumi o 8 bhumi, tengo más sabor, más sí, ellos trabajan muy bien con tus engaños. Ellos tienen mucha capacidad, mucha flexibilidad en su mente cerca de sus propios engaños. También cuando ellos trabajan por los beneficios para los otros, tengo mucho bien capacidad. So es muy interesante. Es importante. Tenemos una vista o un panorama más grande en nuestra práctica. ¿Cómo mi vida normal? ¿Cómo mi práctica de Tantra? ¿Cómo esos dos juntos? ¿Cómo manejamos con nuestras emociones y sentimientos y todo? Okay. So, here, just a second. Let me go back to here. Okay, that's the wrong thing. Okay. In the 6 yoga dissolutions, which we meditate in clear light, by the way, you send the book she's reading. Okay. In the 6 yogas de Naropa, see the base de esto es completion stage practices. Antes de esto es el estado de generación. El estado de generación, siempre cuando nosotros pensamos en la
de mente más sutil. Esto es a clear light. Esto es luz clara. Es sin forma. Meditamos en esto totalmente en el camino o la etapa de la estado de la generación. Cuando llegamos a la etapa de la compleción, esto es, sí, con la luz clara. Esto es nuestra mente más sutil. En cuando nuestra mente es un poquito más burdo, tenemos nuestro Mogakaya y Nirmanakaya. Pero todo esto es en la base de nuestro tumo, nuestro calor psíquica en nuestro abdomen. I mean, ustedes saben, there's a retreat de la Psychic Heat in Proxima Vernes, actually, in Salamanca, and también es en línea, pero, I mean, de verdad es mejor en el retreat, porque es muy bien, I mean, 10 días con comida, muy bien lugar, muchos bien amigos, yoginis, es muy bien retreat, pero también es disponible en Zoom. Ahora, the link, Carlos tenéis el link, ¿sí? Okay, anyway, so esto ya se los di, el vínculo para el retiro. Esperamos poder participar, acompañarte a vos y a los que estén en presencial. Sí. Okay, muy bien. Okay, so todo okay. Con the 6 yogas en Europa, primero es el yoga de los sueños y el segundo es el yoga de tumo, de psychic heat, psíquica, calor psíquica. Sin esto, todas las otras cosas son imposibles. So the tumo, the psychic heat is super importante. Esto es la puerta para todas las otras experiencias. Pero esto, nuestra práctica, es en bodhicitta sunyata. Esto es la base, the foundation. Okay. Con esto, then, practicamos los sueños lucido y también the tumo, todo esto. Anyway, so es muy importante nuestra actitud de nuestra vida, el significado de nuestra vida es el camino de los bodhisattvas. Y en la práctica de Tantra, facilitamos, it makes it happen. Okay. So I think that covers most of the questions. Okay, es abierto. Si tú tienes comentario o pregunta, dígame. Okay, Bea. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo algunas preguntas en relación al ofrecimiento de la torma. Cuando hacemos la práctica todos los días, ¿es importante hacer el ofrecimiento de torma? Y luego, a ver si la sadhana corta tiene un tipo de ofrecimiento de torma y la sadhana larga, el ofrecimiento es un poquito más largo. Si hacemos la sadhana mediana y podemos hacer el ofrecimiento largo de la torma. Okay, so the más fácil es tu ofrenda internal. Esto es la torma. Porque the ofrenda internal es nuestros 5 agregados, cambio en los 5 sabidurías de la familia búdica, y en estos cambio en bodhicitta, sunyatas, de gran gozo. I mean, purificamos todas las faltas de coloradores, cambio en néctar, muy expensivo. Esto es la forma más fácil. Okay, so si nosotros no tenemos nada, solamente yo en mi práctica, mi sadhana de Vajrayogini, and then imaginamos, I don't know, sorry, some words I don't know. Okay, imaginamos nuestro ofrenda internal. Esto es la torma. Pero si nosotros tenemos nuestro chico bati o cualquier cosa de la ofrenda internal, esto es la torma. Y más allá de esto, es en tu altar, un ofrenda de un galleta, un dulce, o un leche blanco, o cualquier cosa. Esto es más manifiesto, ¿ok? So, si tú tienes nada, totalmente en tu meditación, es tu idea de la ofrenda internal. Si tú tienes una cosa de la ofrenda internal, esto es la torma. Si tú tienes una cosa en su altar, una galleta o
un dulce, esto es la torma. Y también a mí can be un pan dulce, un pan, un postre, un fruta. Todo esto es de torma. El significado de torma es una comida. ¿Ok? Pero todo esto es con la benedicción de la ofrenda eternal. I mean, in the Sadhana corta or in the Sadhana larga, we do a Om Ahum Ha Ho Kri. Esto es la benediction de la ofrenda eternal. Or we do Om Gandaroy Hum Hum Pe. It's a benediction de la ofrenda eternal. Primero esto. So the ofrenda eternal is the primero torma. Ofrenda is for comida. Okay. Pero arriba de esto es una galleta o torma. Okay. Más o menos clara. Bien. Sí. Bien. Gracias. Otra pregunta en relación a esto es, he visto que algunos practicantes de Barra Yogini tienen en su altar siempre todos los días, hacen la ofrenda interna, perdón, el ofrecimiento de la torma, y también tienen al lado de la imagen de Barra Yogini, Bala y Madana. Eso todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué tenerlo todos los días? ¿Es correcto eso? Okay, okay. Si tú tenés para ti, si tú tenés un novio y cada día él tenés un regalo para ti, ¿cómo tus sentimientos para él? Me gusta. Así es. Just, todos los días ofrenda para Vajrayogini es más conexión con Vajrayogini. I didn't, esto es la pregunta? That's what I understood, ¿sí? Sí. Entonces, ¿es correcto hacer, ofrecer Bala y Badana todos los días? Ok, si tú tienes el tiempo, sí. Pero cuando nosotros pensamos en las palabras de Milarepa, Milarepa dijo, ok, there's 4 tipos de ofrenda. There's ofrendas de las cosas material, there's una ofrenda de servicio, y en la última es ofrenda de nuestra práctica. So en los ofrendas, la mejor ofrenda es nuestra práctica, no, practice. Ok, esto es lo mejor. Pero aquí posible ofrendamos servicio, muy bien, o sentimos ofrenda dinero o ropa o comida, eso es bien, pero lo mejor es práctica. So, cuando nosotros tenemos nuestro sadhana cada día, es nuestra ofrenda de Vajrayogini y también más conexión con Vajrayogini. O la Mayeshi dijo una vez, es mismo cuando nosotros tenemos un celular, cada día llamamos a un amigo, so es mismo, nuestros sadhanas, cada día llamamos a la Vajrayogini. Hey, Vajrayogini, tú estás allá. ¿Quién sabe es ocupado? So, no, she doesn't answer. Pero, ¿quién sabe un día? She'll say, sí, hola. Anyways, entonces, so, nuestro práctica cada día es mismo un llamado con nuestro celular para Vajrayogini, y también es nuestra ofrenda de nuestra práctica, y también it can be nuestra ofrenda de la cosa material, nuestra ofrenda eternal. ¿Ok? Gracias. Muy bien pregunta. Ok, ¿otras preguntas o comentarios? Yo tengo una petición y 2 preguntas. Sí. La petición es con respecto a que quiero hacer la transferencia de conciencia. Y sé que para eso necesitamos hacer no sé si es una iniciación contigo para poder hacerla más adelante. Y sé que tiene que ser en grupo. Entonces, pues creo que hay varias personas que están aquí interesadas en hacerla. Y pues me gustaría que pudiéramos organizarla y que nos dijeras si hay algún requisito o algo para poder hacerla o si simplemente es cosa de que nos pongamos de acuerdo, porque sí estoy muy interesada en dar ese paso, ¿no? Okay, so esto es the yoga número 10, is called the inconceivable. Pero there's un tipo de esto uncommon, no común, inconceivable. Esto es solamente por 3 personas cada vez. So, sí, yo tengo esta enseñanza, pero solamente posible con 3 personas y 3 personas y 3 personas, no más de esto. Sí, es posible esta enseñanza, pero con traductor es mejor. I mean, me gusta más con un traductor.
Tengo Raquel, mi esposa, es muy bien con esto. Sí, so, por ustedes, de estudiantes, solo un grupo de tres y tres, ¿ok? Y en Raquel y yo, sí, I mean, sobre the internet is no problema, ¿ok? And then, pero después, I mean, on lunes o martes, yo voy a León y San Miguel Allende for enseñanzas, and then el próximo viernes es el retrito de la Tumo, that's the noche, and then sábado, domingo, lunes, todos los días, debe 5 sesiones cada día. So esto es abierto para ustedes, and there's no, you get direct access. There's no necesidad de passcode para the Zoom, okay? Esto, so después, Claro. más o menos 15 de noviembre, es posible de enseñanzas de la no común yoga 10, ¿ok? Muy bien. Ahora, se necesitan 3 personas. Entonces, ¿con grupitos de 3 personas se puede o se tienen que hacer 3 grupos de 3? No, okay. The grupos de 3 personas, Okay. en cuántos grupos es no problema. Ok. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 grupos es no problema. Muy bien. Y luego la otra cosa la otra pregunta tiene que ver con un yoga, que es el yoga 8, el de la bendición de los héroes y heroínas. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ese yoga. Okay. Well, the más fácil is the initiation. I mean, in the sadhana larga is the initiation de Haruka Vajrayogini, y también la benedicción de the mandala corporal en nuestro corazón. Esto es la benedicción de los Dakadakinis, yoga número 8. También después de esto, es un identificación, yo soy bodhicitta. Mi aspecto de Vajrayogini es solamente bodhicitta para el beneficio para todos. Nosotros descansamos en esta idea. Esto es muy importante. Es yoga 8. Es la última parte de yoga 8. La autoidentificación con Vajrayogini es un poquito antes de las mantras de Vajrayogini. Cuando nosotros tenemos yo soy Vajrayogini en vacuidad y bodhicitta, es más identificación más total. Pero en yoga 8 es importante pensamos, yo soy Vajrayogini, soy bodhicitta, totalmente para el beneficio para todos. Y en la benedicción de los yoginis, especialmente los 32 en tu corazón, o actually 27 en tu corazón. Esto es it's the cuerpo mental de la Vajrayogini. It's, let's say, muy especial. De verdad, I mean, esto es otro día, platicamos acerca de esto, porque es mucho. I mean, there's the 24 lugares en el mundo sagrado, and there's nuestros 24 dakinis de la cuerpo, palabra y mente, en nuestro corazón. Esos tienen una relación, y so there's mucho más comentario. So, por ahora solamente pensamos en una benedicción de nuestro cuerpo, palabra y mente. También si tú tienes the mandala cuerpo mandala, body mandala, esto también es una benedicción de los dakadakinis o yoginis. Esto, okay, so en corta, esto es la idea. Okay, perdón. Sí. Es una pregunta larga, yo sé que es muy largo, entonces ya habrá oportunidad. Okay, so después de 15 de noviembre platicamos sobre esto, no problema. Muy bien. Okay, la última pregunta. ¿Tú tienes 2 preguntas? Bueno, hay otra pregunta más, pero no quiero abusar. Bueno, la otra pregunta es que me gustaría tener como un panorama completo, digo, en lo que se pueda, un panorama completo de lo que sería toda la práctica, digamos. Ahorita estamos haciendo el estado de generación con la sadhana que estamos haciendo, viene lo de la transferencia de conciencia, pero sé que también está el estado de consumación, está el tumo, como que me gustaría que nos hablaras un poquito como del camino, de una manera muy general,
pero como del camino que tenemos que ir siguiendo para ir avanzando, digamos, con todo lo que es el Tantra de Barra Yogini. Esa es mi pregunta. Wow. Okay. También es larga. Okay, the más fácil manera is the camino gradual de la perspectiva primero, perspectiva número 2, perspectiva número 3, which is Hinayana y Mahayana. Estos organizamos nuestra personalidad, nuestra vida. ¿Qué es el significado de mi vida? So tengo una vida precioso, todo es impermanente, refugio es mi inspiración, cuidado con mi karma. Nuestra vida es más clara, el significado de nuestra vida es más clara. Esto es súper importante. Y también en nuestra vida internal, cómo manejamos con nuestros engaños. Esto es un poquito más profundo. Esto es el segundo camino, la segunda etapa del camino gradual. Cómo manejamos con nuestros engaños. También esto es más profundo. Primero, el camino inicial del camino gradual. Esto es solamente más o menos external. Mi vida es más clara. Cuando llegamos al camino intermedio, del camino gradual, esto es más profundo, es más psicología, cómo manejamos con nuestros engaños. Y la tercera es bodhicitta, es el camino de los bodhisattvas, Mahayana. Estos tres juntos, nuestra vida tiene un significado muy claro. Yo tengo principios de mi vida. So esto es, esto es la base para nuestra práctica de Tantra. So, yo dijo antes un ejemplo. Ahora we're cerca de Navidad. So, tenemos un árbol de Navidad y todos los luces y cosas, pero sin electricidad. Nuestro camino gradual es el árbol de Navidad con todas las cosas bonito, pero sin electricidad. Cuando nosotros llegamos a Tantra, esto es cuando enchufa para la electricidad en todo el árbol de la Navidad, es like, wow, con mucha luz. Esto es la práctica de Tantra. So, la primera práctica de camino gradual para iluminación es la base. La electricidad, de más vida, es la práctica de Tantra sobre esto. So, estos dos are in the paquete de Vajrayogini. Esto es nuestro paquete de Vajrayogini. So, también la práctica de Haruka, práctica de Yamantaka. Esto es la caja por nuestra práctica. Pero en esta caja es el camino gradual y sobre esto es nuestra práctica de Tantra. Si nosotros solamente practicamos Tantra, los ejercicios de los canales y todo esto, es peligro, pero solo peligro porque nosotros no tenemos mucha capacidad para manejamos con nuestros engaños. Entonces, es posible nuestros engaños son más fuertes. Tenemos deseos muy mundanos, pero con el poder de la práctica de Tantra, de nuestra energía, de nuestro cuerpo. Esto es no sé peligro, pero es de cosa mal. En nuestra práctica de budismo, la primera cosa más importante es el camino gradual. Esto es la tierra. Sobre esta tierra tenemos las cosas bonitas. Esto es la práctica de Tantra. Pensamos, con cada día con mi práctica de Vajrayogini, este árbol de Navidad y todas las luces y las cosas bonitas y todo esto, todo esto es mi práctica. Y cuando yo llego a la etapa de compleción, esto es con el enchufe con la electricidad. This is the idea más fácil para nuestra práctica de Vajrayogini. Porque esa es la raíz de nuestra práctica de Vajrayogini, esas dos cosas. Esta es la manera más fácil. Por otras palabras de Lama Yeshe, nuestra vida, nuestra vida iluminada, nuestra vida lleno con vida. Our life full of life, nuestra vida lleno con
vida, con gozo, con felicidad, con alegría. Esto es la práctica de Tantra. Esto es the deseo, the meta for nuestra práctica. So, toda la práctica de camino gradual, la práctica de Vajrayogini, es nosotros llegamos en un estado de la alegría, felicidad, vida con mucho significado. Okay. Esto es la mejor respuesta por tu pregunta, ¿ok? Yo digo muchas veces, cuando nuestra práctica, si nosotros no más tranquilo, más sabe o más compasiva, eso es, si nosotros no tenemos esto, no tenemos una práctica. So es muy importante. Yo cambio poco a poco, no rápido, pero poco a poco, poquito mejor persona, poquito más sabe, poquito más amable. Ok. Una pregunta nada más. ¿Hacer el estado de consumación es lo mismo que hacer el tumo? But in the 6 yogas, the primero es de sueños, pero esto es no muy complicado. Pero de verdad, porta por las 6 yogas es tumo, sí. Sin esto, esto es en the mural, there's the enchufa del lugar. Tumo is the enchufa, okay? Esto es de verdad, con tumo, todo la luz en el árbol de Navidad es allá. So, sin tumo, there's no electricidad. Eso es muy bien. Bien pregunta, gracias. Muchas gracias. De nada, me gusta. Okay, ¿ustedes más preguntas, comentarios? We're actually at una hora, so es mejor solamente una hora. Tú tienes muchas cosas por tus contemplations. Ahora tenemos cosas cerca de la Kusali, ofrenda, nuestra práctica daily con la sadhana, ofrendas, en ahora con Gozo. So, tenemos muchas cosas por nuestra meditación, ¿ok? Muy bien. So, mira, yo voy del retrito. En el retrito es en español. Tengo el mejor traductor, Nayeli. Ella es de Morelia. Ella es súper bien un traductor. Adriana es más allá también. Okay, so anyway, so it's en inglés y también con Nayeli, con español. Debe todas las sesiones en Zoom, pero también después en YouTube. So, si tú tienes 10 días libre en un YouTube channel de mío, there will be todas las sesiones. So, it'll be muy fácil para el retrito, tu retrito en esto, ¿ok? Y so bien, gracias. Chiro. Gracias, Jean Palá. Nos vemos en el retiro los que estamos fuera de México. Muchas gracias. Ahí te seguimos en línea. Okay. Gracias a ustedes todo. Muy bien, me gusta mucho. Un gran abrazo. Te amo mucho. Abrazo con meta. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, ya para. Ok, muy bien. Bendiciones, muchas gracias. Chau, chau. Ok, chao, Jeffrey. Gracias. Adrián. Chau, chau. Y Claudio, Fernando, Nilsa, Gloria. Se fue. Gracias. Gloria, is that Gloria de Durango? No, de Puerto Rico. Oh, okay, Gloria de Puerto Rico, okay. Yeah. Gusto verte. There are two from Puerto Rico, Nilsa and me. Okay, muy bien. ¿Quién sabe el día yo voy a Puerto Rico? Me gusta. Cuando quiera. Sí, tengo muchos amigos allá. Let us know. Okay, sí. Okay. You can be my translator. Yeah, of course. Okay. Thank you. Okay, then bye-bye. Bye. Esto bien en YouTube después poquito, okay?